En realidad, cuando tuve la invitación para esta charla, que honestamente para mí es y fue un desafío interesante. Recuerden que yo soy médico, no soy bioquímico, pero estoy muy ligado a los laboratorios. Yo me costé la carrera trabajando en un laboratorio de patología experimental, así que siempre el aire del laboratorio para mí tuvo y tiene un encanto muy especial. Y me pareció interesante, tal vez por el hecho de que, para aquellos que no me conocen, por tener algún gusto por la historia y por el arte, he ido buscando en estas disciplinas algunas certificaciones acerca de lo que uno ha estudiado en su carrera, ¿no? Y viendo cómo a través de la historia, y cómo especialmente los artistas han expresado, a veces consciente o a veces inconscientemente, ciertos pasajes relacionados con la salud, en nuestro caso con los venenos o con los antídotos. Y en función de esto fuimos armando esta charla acerca de la mirada de los laboratorios, de donde la mayoría de todos ustedes, de todos nosotros trabajamos, pero cómo se fue desarrollando el espacio de trabajo del cual nosotros convivimos cotidianamente, pero desde sus comienzos. Bueno, antes de empezar, a mí me gusta siempre presentar de dónde vengo. Esta es mi casa, esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en donde yo me formé y donde soy todavía parte activa. Es mi segundo hogar. Mi esposa dice que es mi primer hogar, pero bueno, en definitiva es un orden de magnitud lo que estamos discutiendo. Pero esta casa, que para mí representa mucho, mi hospital, el Hospital de Clínicas, está en la cuadra de al lado, en diagonal a esta facultad, o sea que yo transito estas cuadras desde toda la vida. Les decía, mi casa está custodiada por 6 imágenes, de las cuales las dos de los extremos son alegóricas, prevenir y curar, y después tenemos 4 grandes personalidades de la historia de la medicina que custodian nuestra casa. Y para empezar, un poco con el tema laboratorio, oh sorpresa, uno de estos personajes que nos custodia nuestra casa es Paracelso. Paracelso, saben ustedes, el padre de la toxicología moderna, un iatro alquimista que también desarrolló gran parte de su labor dentro de los laboratorios. Es casi patronímico para todos los que nos relacionamos con los venenos, con la toxicología, desde la medicina, desde la farmacia y bioquímica. Pero de hecho, fíjense un detalle, Paracelso, que está cuidando nuestra casa, nuestra facultad de medicina, no está con el báculo y la serpiente, que son los símbolos originales de la medicina. Está justamente con un copón y la serpiente, que es la representación de la farmacia. Porque justamente Paracelso era un alquimista, concretamente un alquimista que también en esa época la barrera entre alquimistas y médicos era muy laxa. Y si bien nosotros lo recordamos como médico, como padre de la toxicología clínica, fue un alquimista, un individuo que trabajó en los laboratorios. Bueno, cuadros sobre Paracelso hay muchos y variados, no tantos, pero hay unos cuantos. Creo que todos conocemos, todos los que estamos relacionados con la toxicología, conocemos un poco su historia. Solamente un par de comentarios. En realidad, si bien Paracelso cimenta las bases de la toxicología que aún hoy siguen en pie, de la toxicología moderna, tenemos que recordar que este médico como alquimista tenía también un pensamiento lógico de la época, muy ligado a la cábala, como se ve ahí en algún grabado representado con la numerología. Parece ser que era un hombre de armas tomar, porque siempre se quiso retratar con una espada, que no es por azar, porque esta espada también tiene una historia. En muchos grabados se ve esta espada y el pomo de la espada tiene una palabra, la palabra azot. Azot. Era una palabra muy utilizada en la jerga alquimista. Buscando un poquito en la literatura, descubrí que esta palabra era un acrónimo con una ideología de la época. La A de Azot representaba, bueno, la A, la primera letra del alfabeto latino, pero es también el alfa del alfabeto griego y el alef
la primera letra del alfabeto hebreo, es decir, el comienzo, la imagen del comienzo. Y la Z, la O y la TH, el SOT. La Z, bueno, es la última letra latina. La O representaba la omega del idioma griego. Y la TH era Tav, la última letra del alfabeto hebreo. O sea que de alguna manera el azot místico de los alquimistas representaba eso, el comienzo y el final de todo, el conocimiento, de todo lo por conocer y lo conocido. Y este fue un poco el desafío que comenzaron estos alquimistas. Pero en realidad estamos hablando de Paracelso, y Paracelso es siglo XV. Y cuando tenemos que empezar a hablar de la química, de la alquimia, nos tenemos que remontar muchísimo más atrás. De hecho, podríamos decir que hace más de 10.000 años, cuando el hombre habitaba la caverna, en algún momento este hombre paleolítico comenzó a moldear una arcilla, le dio forma de cuenco seguramente, y se dio cuenta que podía endurecerla poniéndola al fuego. Y este cuenco, ya modelado y endurecido, podía de alguna manera retener líquidos, podía mantenerlos y no deformarse. Y si vamos a pensar de alguna manera, este hombre primitivo había intencionalmente modificado un material inorgánico, blando, maleable, en otro duro, resistente, que podía perdurar en el tiempo y que podía tener determinadas funciones, como la de albergar líquidos. Y sin saberlo, este hombre primitivo, de alguna manera dio nacimiento a lo que hoy podríamos entender la ingeniería de los materiales, es decir, cómo se pueden manufacturar y cómo se pueden modificar las propiedades de estos materiales. Bueno, estamos hablando de hace más de 10.000 años atrás. Bueno, ya que estamos invitados por Guatemala, quería buscar un cuenco alegórico y me encontré con esta belleza, que es de la cultura maya, que está custodiado en un museo guatemalteco de antropología, que me parece una belleza representativa de lo que puede ser un cuenco de esa época. Bueno, les decía que el tiempo pasó, y pasaron miles de años, hasta que aparecieron personajes como Demócrito, Epicuro, Leucipo, personalidades que fueron estudiando, científicos de la época, que fueron analizando y que entendieron que la materia, lo que entendían por materia en esa época, podía dividirse, pero que esta división de la materia no podía hacerse hasta el infinito. Tenía que haber un momento en donde la materia fuese indivisible, donde ya dividir más era imposible y se perderían las cualidades de esa materia. Y estos griegos, a esa partícula tan pequeña que no se podía dividir, las denominaron átomos, que con la simpleza de los griegos, átomo quiere decir indivisible, algo que no se puede dividir. Bueno, a partir de este concepto de una materia indivisible que mantiene las propiedades intrínsecas de esta materia, da nacimiento a otro espacio importante, considero yo, que es el de la ciencia de los materiales. Comienzan a aparecer el conocimiento acerca de las propiedades de cada una de las materias. Y esto se trasladó al conocimiento de la época que trascendía la medicina, que trascendía todo, en realidad a la filosofía, que era el concepto del conocimiento universal. Y en lo que representa, después de muchos cientos de años, al pensamiento aristotélico y de Platón, este concepto de materia indivisible, estos pensadores de la época entendían que habían solo 4 elementos, que la tabla periódica podía estar constituida solamente por 4 elementos, que eran la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y que con esos 4 elementos, con esos 4 materiales, la combinación de ellos era la que daban nacimiento a todo el universo que nosotros conocemos, a toda la materia que estaba constituida de esa manera. Bueno, este pensamiento filosófico, si se quiere, se trasladó también al pensamiento médico. Y fue así como Hipócrates y sus seguidores comienzan a establecer en su Corpus Hippocraticum
el concepto de los cuatro humores, es decir, así como representaba la filosofía los cuatro elementos constitutivos de todo el universo, la salud, el ser humano, la enfermedad, la terapéutica, todo se basaba en los cuatro humores. El ser humano podía ser colérico, melancólico, sanguíneo, y pasó el tiempo, y con el tiempo la ingeniería y la ciencia de los materiales, estos dos conceptos, se fueron amalgamando, se fueron uniendo en búsqueda de un conocimiento. Y quienes llevaron adelante esta búsqueda del conocimiento fueron justamente los alquimistas. ¿Y dónde hicieron esta búsqueda? En sus laboratorios, en sus espacios de trabajo, en donde se desarrolló toda esta magia, toda esta mística que permitió que aún hoy, al día de hoy, los conocimientos y la tecnología que tenemos estén al alcance de nuestras manos. De hecho, el término de laboratorio es muy interesante porque de alguna manera nos muestra qué representaba el trabajo de este alquimista. No sé si todos sabrán, laboratorio proviene del latín laboro, laboro en el sentido de trabajo, pero de trabajo fatigoso, de trabajo arduo. Y por otro lado, de oratorium, el lugar físico donde un individuo se recogía interiormente para poder, de alguna manera mística, conectarse con el ser supremo, con la divinidad, con la introspección. Entonces, fíjense ustedes, el concepto de laboratorio es un lugar donde se trabaja arduamente y con una profunda introspección y buscando un conocimiento que excede el ámbito de las cuatro paredes donde estamos rodeados. Bueno, es en este espacio casi religioso en donde el alquimista fue trabajando y donde fue aprendiendo distintos procesos. Comenzó a destilar sustancias, mezcló con carbón vegetal muchos minerales y a través del calor le permitió extraer los metales, y a su vez estos metales los amalgamó con otros y consiguió nuevos elementos con otras nuevas propiedades, y así fue sumando y sumando conocimiento. Ahora, el alquimista hizo un trabajo muy arduo, muy vasto, y yo de alguna manera me tengo que cifrar un poquito a lo que nos convoca, que es a la toxicología, al laboratorio toxicológico. ¿Y qué hizo el alquimista consciente o inconscientemente para este conocimiento toxicológico? Bueno, yo creo que aportó dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, en la medida que iba desarrollando su conocimiento, iba contactándose con nuevas sustancias, fue aprendiendo la peligrosidad de algunas de ellas, ¿no es cierto? Y entendiendo cuáles eran los riesgos y los peligros para la salud. Fue descubriendo los venenos. Y por otro lado, la contrapartida de la toxicología, que es la de la terapéutica, el alquimista buscó denodadamente contrarrestar estos venenos. ¿Y cómo los contrarrestaba? Bueno, tratando de desarrollar los antídotos, lo que se consideró la teriaca o la panacea universal, el cúralo todo, la sustancia que podía contrarrestar cualquier veneno. Y por otro lado también, como se buscaba esta sustancia que podía contrarrestar cualquier enfermedad, cualquier envenenamiento, surgió el concepto del elixir, del elixir que podía curar. No solamente curar, sino que podía prolongar la vida. En realidad, en esa época, en el medioevo, nosotros por una cuestión cultural nos referimos a Occidente, pero Oriente también estaba pasando por un proceso de alquimistas y con un desarrollo bastante parecido. Aunque habían algunas diferencias que también son interesantes desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, los chinos también buscaban un elixir. De hecho, habían dicho, el maestro decía que había conseguido el elixir de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque para el pensamiento sintoísta del oriental, el sabio, la persona que era sabia, podía elevarse hasta los cielos y hasta podía compartir con los dioses, podía ser inmortal. Esto está muy bien o estaba muy bien para el pensamiento chino o pensamiento oriental.
Pero ¿qué pasaba en Occidente? En Occidente primaba el pensamiento judeo-cristiano y considerarse inmortal o poder equipararse con los dioses para este pensamiento judeo-cristiano era blasfemo, con lo cual buscar el elixir de la inmortalidad era un pecado mortal. Por eso los alquimistas occidentales en realidad fueron por este elixir vitae, un elixir de la larga vida, pero no de la inmortalidad. Y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis y me quiero permitir un gusto y que les pido disculpas porque no sé hacerlo, pero quería traerles un poema que me parece muy grato al pensamiento de cómo era el trabajo del alquimista. El poema dice así: los insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese proteo acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios, cuya ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Este poema, que me parece hermoso, del escritor y literato argentino Jorge Luis Borges, me parece muy atinado acerca de cómo se nos representa el trabajo de este alquimista. Y hasta me tomo el atrevimiento de poder contradecirlo a Borges. Y en esta charla, más que recordar este poema, yo quiero rescatar del olvido a estos alquimistas porque fueron los antecesores de nuestra profesión. Y que si bien hoy su conocimiento ha sido muy tamizado, obviamente, y queda poco realmente de práctica cotidiana, pero es muy bueno entender cómo han sido los procesos de evolución en cada una de las profesiones. Y un poco es el motivo de esta charla, porque el alquimista, para poder descubrir estos venenos, para poder entender todos estos procesos, padeció mucho en su trabajo. Y por eso traigo otro gran personaje de la toxicología y de la medicina laboral, de hecho el padre de la medicina laboral, que es Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini, en el siglo XVII, crea el concepto de la medicina laboral. Él entiende que un individuo puede enfermarse por el tipo de desarrollo, el tipo de trabajo que lleva adelante en su vida. Y de hecho, una frase que es el día de hoy, que por lo menos yo a mis alumnos se las trato de grabar en todas las cursadas, porque es imperativo al día de hoy, frente a cualquier consulta médica, en toda anamnesis, entender cuáles son los antecedentes medioambientales, laborales de este individuo. Y fíjense ustedes la vigencia que tiene Ramazzini cuando ya en el 1700 nos decía: cuando llegues a la cabecera de tu enfermo, pregúntale en qué trabaja, para saber si en la fuente de su sustento no radica la causa de su mal. Esto, no sé ustedes, pero a mí me da la imagen de una vigencia total. Y Bernardino Ramazzini crea su libro De Morbis Artificum Diatriba, en la que expresa todos estos parámetros de lo que es el comienzo de la medicina laboral, y su libro lo pauta en capítulos, y cada capítulo era sobre las enfermedades de cada una de las profesiones. Entonces está el capítulo de las enfermedades de las hilanderas, de los albañiles, las enfermedades de los panaderos, las enfermedades de las distintas profesiones de la época, los carpinteros, y tiene un capítulo sobre las enfermedades de los químicos. Y fíjense ustedes lo que nos decía Ramazzini acerca de cómo trabajaban los químicos.
dice en este capítulo: a pesar de que los químicos se jacten de ser dueños del arte de moderar todos los minerales, no se escapan tampoco ellos de su fuerza nociva. En efecto, con mucha frecuencia sufren los mismos daños que los otros artesanos que trabajan con minerales, y por mucho que lo nieguen sus palabras, lo confiesan con el color de su rostro. Me parece más que elocuente, ¿no? La imagen, yo me imagino estos pequeños o estos antiguos químicos con una cara mortecina por su ámbito de trabajo. ¿Y cómo es que se intoxicaban estos alquimistas? Bueno, como tratamos de explicarle a nuestros alumnos en la materia en toxicología, los venenos entran por distintas vías, ¿no es cierto? Y las principales vías son la vía digestiva, la respiratoria y la percutánea, que de hecho me he ocupado de tratar de encontrar algún cuadro que nos pueda graficar a través del arte estos procesos de intoxicación. Entonces los invito a ver algún cuadro. Permítame correr un poquito esto. Cuando hablamos de la vía digestiva, a mí me gusta mucho este cuadro de Jacques David, La muerte de Sócrates, porque en realidad la copa de cicuta que se le ofrece, recordemos que en la Grecia antigua, como en otros países actualmente, muchas penas de muerte son a través de un veneno, en este caso el de la cicuta. Y la copa, el ingerir una copa de veneno, me parece muy, muy alusivo, muy gráfico a los fines de la vía digestiva, ¿no? Aunque, bueno, copas con venenos y con elixires hay muchos. Yo traía otra contrapartida, que es este cuadro de Evelyn Morgan, La poción de amor, porque dentro de los alquimistas podemos hablar de muchos temas conexos. Por ejemplo, un tema que está muy ligado es el de las brujas. Las brujas eran grandes conocedoras de la alquimia también. Hacían sus formulaciones y sus preparados mágicos que tenían muchos principios activos. Queda motivo para otra charla en otro momento. Y dentro de las brujas había, bueno, había distintas partes de brujería, ¿no? Había brujería negra y brujería blanca, brujas buenas y brujas malas. Y había un grupo muy especial que eran las hechiceras que producían pócimas de amor. ¿eh? Estos venenos, entre comillas, en los que cuando la persona amada podía ingerir, quedaba prendidamente enamorado de la persona que se lo otorgaba, ¿no? Y que habían sido desarrollados a través de estas artesanas en estas pócimas de amor. Un minuto para reflexionar acerca de esto. Todos hemos escuchado historias de amor y de pócimas de amor, y las vemos con un romanticismo muy especial, ¿no? El individuo que ingiere esta sustancia y queda perdidamente enamorado, y queda atado amorosamente a la persona amada. Sin embargo, si eso lo trasladamos a nuestra actualidad, a nuestra realidad y a muchos laboratorios de toxicología, es lo que nos pasa con lo que hoy vemos, con lo que hemos dado en llamar la sumisión química, el aportar sustancias generalmente psicoactivas que anulan la voluntad humana y que de alguna manera se usan con fines delictivos. Bueno, fíjense ustedes cómo cultural y legalmente van cambiando ciertos aspectos, aunque los conceptos siguen siendo los mismos. Y fíjense ustedes un detalle. En esta hechicera, que la vemos preparando la pócima de amor y esta pareja de amantes que se ven a través de la ventana, si ustedes se fijan en la extrema derecha de la biblioteca, uno de los libros que tiene esta hechicera es el libro de Paracelso, dice Paracelsus. Con lo cual, fíjense ustedes, el artista, sin saber mucho seguramente de toxicología, debe haber hecho algún estudio histórico acerca de la alquimia y sus alcances. Bueno, ¿y cómo lo trasladamos al alquimista? Yo les traigo este cuadro de Lee Bader, del siglo XIX, un pintor simbolista, que me gusta mucho porque acá tenemos un alquimista que muere, ¿no? La muerte del alquimista. Y fíjense ustedes, analicemos un poco y especulemos un poco a veces con estos cuadros. Este alquimista, o mejor dicho, la muerte, sorprende a este alquimista en pleno trabajo. El alquimista se lo nota trabajando, tomando notas, atento hasta el último momento a su experimento,
Y fíjense ustedes que estos alquimistas eran muy detallistas, estos pintores, perdón, eran muy detallistas. Por ejemplo, mostraban en este ambiente de laboratorio que el alquimista hizo grabados en la pared formulando algunos frascos, como un Erlenmeyer, que de hecho, fíjense que en la extrema izquierda está confeccionado, ¿no? Esta especie de Erlenmeyer con un embudo que seguramente sería para condensar alguna sustancia evaporable. En fin, distintos elementos que nos pueden hacer conjeturar qué era lo que le pasó a este alquimista. De hecho, podríamos especular que el alquimista lo que hizo fue probar su experimento. Acá vemos un balón, el balón que está vacío y que tal vez sea motivo de que lo ingirió este alquimista para ver qué era lo que ocurría y así ir tomando notas. Y de hecho, ¿por qué especulamos tanto con esto? En este caso, el artista nos dejó un bosquejo previo. Este es el bosquejo, y fíjense que en el bosquejo el balón está medio llenar. En realidad, el artista, en la medida que fue desarrollando este cuadro, nos quiso mostrar que el alquimista iba a morir, pero iba a morir por probar ese balón, que antes estaba lleno, pero que después terminó vacío. Bueno, la otra vía que habíamos dicho es la vía percutánea. Y para hablar de la vía de absorción percutánea de los venenos, me permito remitirme a un mito griego, que era una leyenda, un mito, perdón, de Hércules y su esposa Deyanira. Cuenta la mitología que un día Hércules y su esposa Deyanira tenían que cruzar un río, y Deyanira no sabía nadar. Y del otro lado del río, de la otra orilla, había un centauro de nombre Neso. Este centauro la ve a Deyanira y la quiere raptar, la quiere violar. Entonces se acerca a la pareja y los engaña, le dice que bueno, que era un centauro bueno, que la iba a trasladar a Deyanira en su regazo, que no tuviera miedo, que la iba a cruzar a la otra orilla. Cosa que hacen. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la otra orilla, Neso rapta a Deyanira y la viola, en presencia de Hércules que estaba del otro lado. Bueno, Hércules carga una de sus flechas, que recordemos, Hércules usaba flechas envenenadas, y apunta y certeramente lo hiere de muerte al centauro Neso. Sigue contando la mitología que este centauro, estando moribundo, quiere vengarse de Hércules y la engaña nuevamente a Deyanira. Y le dice que bueno, que él en realidad se arrepentía mucho de lo que había hecho, que fue un rapto de locura, y que para redimirse le ofrecía su sangre, la sangre del centauro, que era mágica, y que si Deyanira embebía una túnica en esta sangre mágica y se la colocaba a su ser amado, esta sangre mágica lo iba a prendar de amor eterno a Hércules. En realidad, el centauro quería vengarse porque su sangre era venenosa y lo que quería era matar a Hércules. Bueno, Deyanira, recientemente violada, vaya a saber por qué, pero le creyó nuevamente y embebió esta túnica en la sangre esta venenosa. Pasó el tiempo y en alguna circunstancia que no viene al caso, Deyanira le ofrece esta túnica a Hércules y Hércules, en el momento en que se pone la túnica, siente un fuego abrasador, siente que algo lo penetra a través de la piel, que era el veneno del centauro Neso que lo quemaba, y que Zurbarán lo pinta en La muerte de Hércules con un fuego abrasador que rodea a este héroe mitológico, y tanto era el dolor que le producía este veneno que se absorbía por la piel, que manda a construir una pira y se suicida enterrándose en la pira, y de esta manera los dioses se apiadan y lo llevan al Olimpo, etcétera, etcétera. Bueno, esta pequeña historia o esta leyenda que yo encontré, me parece que es el relato más antiguo que hay acerca de la absorción de venenos, aunque sea de este caso mítico, a través de la piel. Me pareció muy gráfico. ¿Y cómo lo trasladamos al ámbito de los alquimistas? Bueno, a través de un pequeño pasaje, los alquimistas recuerdan que una de las grandes pestes que hubo en el medioevo era el de la sífilis. Y la sífilis fue tratada por estos médicos alquimistas en gran medida con mercurio.
Mercurio que se daba a tomar, que se daba en emplastos a frotar, y como se ve en el gráfico de la derecha, se introducían a los pacientes en unas especies de cubos de madera a los cuales se les ponía fuego, un brasero adentro y se vaporizaba mercurio para que se absorba por la piel. Y un dato histórico anecdótico, los alquimistas que empezaron a utilizar el mercurio, empezaron a sobar a los pacientes con mercurio, también se fueron intoxicando. Entonces empezaron a usar guantes, pero veían que el mercurio atravesaba el guante de cuero y se intoxicaba. Entonces, como solución, buscaron crear una nueva disciplina y crearon unos ayudantes que eran los iaptralitas, unas especies de técnicos que eran los encargados de hacer estas fricciones. Pero claro, los iaptralitas también se intoxicaban. Y esto lo terminaron solucionando creando una especie de protocolo en el cual el iaptralita le enseñaba al paciente cómo sobarse él mismo con estos impactos de mercurio y así limitar los efectos beneficiosos por un lado, pero peligrosos obviamente por el otro del mercurio, directamente en el paciente. Bueno, nos queda la vía respiratoria y para la vía respiratoria también tengo que recurrir a la mitología griega con un cuento que tiene mitad de mitología y mitad de historia. Lo que vemos acá es el oráculo de Delfos, un templo en la Grecia antigua, que era presidida por unas sacerdotisas, las pitonisas. Se llamaban pitonisas porque este oráculo, este templo, estaba dedicado al dios Pitón, a la serpiente Pitón. Entonces estas sacerdotisas eran las pitonisas, o sibilas, como también se las conoce en alusión a una gran pitonisa que se llamaba Sibila. Cuenta la leyenda que estas pitonisas eran muy eficientes a la hora de dar vaticinios. Tan famosas fueron que hubo hasta guerras en donde los generales paraban la guerra para ir a consultar a las pitonisas. O, por ejemplo, Edipo Rey, Edipo de Tebas, fue a consultar a una pitonisa y fue una pitonisa la que le auguró el terrible futuro nefasto que tendría en su vida. Así que fíjense ustedes qué poder de predicción que tenían estas sacerdotisas, templo que duró durante más de 2000 años, con una vigencia muy importante. Hay una parte histórica, porque Herodoto nos cuenta cómo era el proceso. Estas pitonisas se inducían a un trance tomando ciertas pócimas, como podemos ver en un cuadro acá a la izquierda, de Collier, un pintor británico. Y una vez que estaban en trance, estas pitonisas se dirigían a unos sótanos que habían en el templo, sótanos que en el lecho de piedra del piso habían unas grietas naturales. Y estas sacerdotisas se sentaban en unos banquitos, se inclinaban hacia adelante, hacia estas grietas, y nos cuenta Herodoto, y esto es historia, nos cuenta Herodoto, que estas pitonisas sentían el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. El dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. Y de esta manera, en un estado de trance, farfullaban palabras que después los sacerdotes decodificaban y de ahí salían los oráculos, los designios. Bueno, pasó el tiempo, el oráculo quedó en desuso y pasó la historia y quedaron ruinas. Y no hace mucho tiempo, hace menos de 12 años creo, hubo un trabajo de investigación muy interesante. Fíjense ustedes, se juntaron arqueólogos, geólogos y toxicólogos. Miren ustedes qué grupo de trabajo raro, ¿no? Y fueron a este templo, y fueron a estas grietas naturales, y estudiaron qué era lo que había en el fondo de estas grietas naturales. Y oh sorpresa, naturalmente en estas grietas hay depósitos de hidrocarburos, y no de cualquier hidrocarburo, de un hidrocarburo en particular, que es el etileno. Si nosotros, hoy toxicólogos, vamos a una base de datos y buscamos los datos del etileno, encontraremos un montón de datos crudos, duros, y fíjense ustedes una cosa que interesante. Cuando vemos las características físicas del etileno y vemos el olor, tiene un olor dulce. Y esto es lo que nos une historia con mitos, era lo que nos contaba Herodoto, era el dulce aliento de los dioses
estas mujeres estaban haciendo nebulizaciones de hidrocarburos y estaban entrando en un estado de narcosis justamente por este cuadro. Como a veces, a través de un estudio toxicológico, podemos encontrar la certificación de un proceso, en este caso mítico, ¿no es cierto? Bueno, las sibilas o las pitonisas fueron tan famosas que hasta el Papa mandó a Miguel Ángel a pintarlas en la Capilla Sixtina. Acá están las pitonisas, las distintas pitonisas famosas en la Capilla Sixtina. Y un pequeño detalle, una nota de color, una vez caminando por las callecitas de mi Buenos Aires, muy cerca de mi hospital, a unas cuadras, para aquellos que anden por la Argentina y por la Ciudad de Buenos Aires, pueden ver a la altura de la calle Callao y Marcelo T. de Alvear, a la altura de un primer piso, en los juzgados comerciales del edificio, se ven estas esculturas, a la altura de un primer piso, como decía. Y fíjense ustedes qué notable, estas esculturas son la representación escultórica de las pitonisas que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y para los americanos que tal vez nos quede un poquito tras mano llegar a la Capilla Sixtina, si alguno anda por la Argentina, los invito a hacer este pequeño paseo que nos remite a mucho arte y a un poco de toxicología también. Bueno, ¿y qué respiraban los alquimistas? Bueno, obviamente respiraban en ambientes muy complicados y densos, como se muestra en este grabado del siglo XVI, de un grabador, Weditz, donde vemos un alquimista andrajoso en un ambiente de trabajo que no sé ustedes, pero yo he conocido algunos ambientes muy parecidos. Y vean ustedes la fase de este alquimista, prácticamente calvo, corto de vista, tiene que usar anteojos, desdentado, respirando los vapores de vaya a saber qué porquería química, ¿no? Y bueno, desgraciadamente los conceptos de higiene y seguridad se fueron cimentando muy lentamente, muy laboriosamente, a partir de la experiencia y el error. Y esto es lo que tal vez yo quiero tratar de traer como colofón de esta pequeña charla que les traigo hoy. Y fíjense ustedes, por ejemplo, este ambiente de este alquimista, 1520, pasa el tiempo, 38 años, que podríamos decir que son 2 generaciones, y Peter Bruegel el joven nos muestra otro ambiente también muy parecido. Un alquimista en su casa, porque los laboratorios eran en la casa, rodeado de ayudantes y de la familia, y los chicos, respirando un ambiente contaminado, en donde fíjense ustedes en la ventana, vamos a ver un detalle, en la ventana se ve algo muy particular. Fíjense ustedes, aquí un monje que está recibiendo gente, atrás una iglesia que dice hospital, y se puede intuir atrás, adentro de la iglesia, un camastro con alguien enfermo seguramente. Porque en realidad, la parte de la medicina que a mí me toca, el origen fue este. Habían ciertos monjes, que eran los llamados monjes hospitalarios, quienes albergaban a gente enferma en las iglesias y les daban cuidado y a veces lo podían curar. Y el llevar a gente enferma a estas iglesias, a estas congregaciones de monjes hospitalarios, fue lo que dio el nacimiento al concepto del hospital. El hospital viene de esto, de los monjes hospitalarios. Y no por azar, entonces, este alquimista que nos pinta Peter Bruegel el joven, se encuentra muy cerca, muy cercano, enfrente de una iglesia, porque laboratorio de alquimista y sanación o médicos o protomédicos comienzan a acercarse. De hecho, fíjense, 38 años después, otro grabador, Theodore de Bry, otras 2 generaciones más, podríamos decir que en 38 años en esa época estaba para 2 generaciones, reproduce un cuadro muy similar, también un alquimista trabajando en un ambiente bastante lúgubre, con una esposa de la que cuelgan los chicos, embarazada, todos andrajosos, y también bueno, en este caso no es una ventana, parece ser que no tiene ni pared siquiera. Fíjense ustedes el detalle, por un lado, un arroyo, lo que nos habla de que seguramente este alquimista tiraría sus desperdicios en este arroyo. Lo que nos hace pensar hoy, cuando empezamos a hablar acerca de la toxicología medioambiental, la implicancia que esto tiene. Y por otro lado, también, como nos mostró el grabador anterior, estos monjes hospitalarios que estaban recibiendo en los hospitales, o en las iglesias, perdón, a esta gente enferma.
Bueno, estos alquimistas, por un lado, se fueron granjeando respeto, pero por otro lado también el vulgo, la gente, no les tomaba mucho respeto. De hecho, este cuadro que se llama Hocus Pocus, la palabra Hocus Pocus eh, europea remedia un poco como el abracadabra de la magia, una palabra mágica, el abracadabra. ¿Por qué? Porque muchas veces el vulgo veía al alquimista como una especie de mago, una persona que hacía trucos, ¿no es cierto? De hecho, Opus Copus proviene de la época en que la misa se daba en latín, con lo cual el vulgo que no sabía latín no sabía lo que decía. Y cuando el cura hablaba de esta transmutación y hablaba de estos prácticamente pases mágicos, en donde el agua se convertía en sangre o en vino, y decía en latín, hoc es corpum meum, este es mi cuerpo, la gente que no sabía latín fue deformando este término en hocus pocus y lo fue relacionando con un término más bien mágico, como les decía, el de abracadabra. Bueno, llegamos salteando de centuria en centuria al ámbito de trabajo del alquimista. Fíjense, en este caso, el alquimista rodeado de algunos ayudantes. El cuadro dice, una dama visitando al alquimista en su laboratorio. Porque en el lugar de trabajo se recibían visitas también. En este caso, una mujer embarazada. Pensemos hoy en lo que hace a los ambientes de higiene y seguridad en un ambiente de laboratorio, la implicancia y la importancia que tiene los controles en una mujer embarazada, por ejemplo. Bueno, muchos ambientes de laboratorio han sido mostrados por muchos artistas y muchos coinciden en que estos laboratoristas trabajaban en su ámbito hogareño, en donde la familia era muchas veces testigo y padeciente de las experiencias, como vamos a ver en algún otro cuadro. Y así, muy lentamente, el alquimista fue descubriendo nuevos elementos, como en este caso que quedó registrado en un cuadro, el alquimista descubriendo el fósforo, del cual, si en algún momento tenemos en otra oportunidad un poco de tiempo, me gustaría contarles la historia del fósforo, porque fue una historia de muchas anécdotas y muy interesante acerca de cómo se descubrió este elemento y cómo se descubrió la peligrosidad del fósforo, la toxicidad del fósforo. Y este cuadro los traigo especialmente porque me parece muy representativo, porque bueno, alquimistas hay muchos en cuadros, ¿no? Trabajando en estos ambientes medios lúgubres, pero en este caso, este alquimista que nos presenta Cornelis Vega, fíjense ustedes en el detalle, podríamos especular también que está trabajando con un mineral que por el color y la consistencia podría ser el cinabrio, un derivado del mercurio que era muy utilizado por los alquimistas. ¿Y qué estaba haciendo el alquimista? Estaba pesando, estaba usando una balanza. Y a mí me parece que esto me parece muy representativo, porque en el momento en que el alquimista empieza a pesar, empieza a medir, a arreglar, creo que ahí empieza a ser ciencia. Empieza a normatizar, a formular, a poder reproducir la experiencia que tuvo otro y que ya no hablaba de una pócima donde nombraba elementos por puñados, sino que acá se hablaban de dosis, y que de esta manera uno podía reproducir experiencias. Creo que el concepto de esta balanza nos hace reflexionar acerca del momento en que en el laboratorio se empezó a hacer ciencia, la ciencia tal cual la entendemos hoy. Es una apreciación personal. ¿Cierto? Perdón, un segundo. Bueno, y así como el alquimista fue avanzando en descubrimientos y en conocimiento, también avanzó en cuanto a riesgos y a peligros. Y muchas veces el arte también nos muestra, como en este caso el alquimista frustrado, experiencias fallidas con accidentes. Aquí encontramos otro experimento en donde el balón que estaba en el fuego explota por los aires y también fíjense en el fondo la familia que está presente en ese ambiente contaminado. U otro tal vez más explosivo y más peligroso que nos muestra este grabado del siglo XVIII. En fin, hay muchos accidentes mostrados a través del arte en el ámbito del laboratorio.
Pero los riesgos no fueron solamente de explosiones o de intoxicarse. También el alquimista tenía el riesgo de la lujuria, el riesgo del prestigio, de la fama, como muestra este cuadro, o bien el hecho de que muchos se tentaran de falsear metales y conseguir dinero y fama y prestigio a través del robo y del engaño. Fíjense ustedes qué importante habrá sido esto del engaño, que en la Divina Comedia, cuando el Dante visita los distintos anillos del infierno, se encuentra con dos alquimistas que están condenados a uno de los anillos más profundos del infierno, una de las condenas mayores. ¿Y por qué fueron condenados? Justamente por eso, por falsear metales preciosos con su conocimiento, con el conocimiento de la química de la época. Bueno, para terminar este pequeño paseo a través del arte y que nos permite, estas pequeñas ventanas que nos permiten ver cómo fueron los laboratorios de los distintos antecesores de nuestras profesiones. Este cuadro sobre el taller del alquimista, en la que vemos al alquimista y al séquito de ayudantes que también, como hoy, siguen trabajando codo a codo con el bioquímico, y que creo que nos tiene que hacer reflexionar acerca de este desarrollo en cuanto a la higiene y seguridad, a la peligrosidad de las sustancias químicas. Que no sé a cada uno de ustedes qué les ocurre o qué les parece, pero yo creo que a nosotros, como en tantas profesiones o en tantos ámbitos, la habitualidad nos hace muchas veces pecar de sobrehumanos y a veces minimizar los riesgos. Nosotros que trabajamos constantemente con venenos, llega un momento que creemos que somos inmunes a ellos. Y por eso me parece importante a veces hacer este pequeño recorrido recordando de que muchas veces tenemos que tener el debido respeto a estas sustancias. Y para terminar, tratando de mostrarles esta experiencia que, como les digo, creo que la puedo compartir con ustedes, que uno muchas veces termina habitualizando ciertos riesgos. Un poema que a mí me gusta mucho contarlo porque muestra, me parece a mí de alguna manera, la idea de lo que hace a la habitualidad del riesgo, ¿no? Este poema dice así: para matar Ramón hizo Humán algunas confecciones, las que encerradas con rigor tenía, en un lugar en el que escrito había: ninguno para cosa mala o buena se llegue hasta la cena. Su mujer Blasa, que con él reñida la mayor parte estaba de su vida, porque según la vecindad pregona, tanto como curiosa, era gruñona. Presumió que su esposo allí encerraba el tósigo fatal con que trataba de castigar su eterna impertinencia, señal que le arguía la conciencia. Y buscando las viles confecciones encontró un Solimán. ¡Qué imprecaciones! Un veneno, gritaba, un veneno, repetía. Y corre, y verle, y con verle y tocarle aún no contenta, llega, lo huele, pruébalo y revienta. ¿Y cuál es la moraleja que nos deja esta poesía de más de 100 años y que me parece que es muy alegórica acerca de este concepto que queremos cimentar acerca de la higiene y la seguridad frente a las sustancias químicas peligrosas? Dice este poema como colorario: si lo ven por acaso, atad a los curiosos corto el freno, o apurarán el vaso, aunque escribáis sobre él, aquí hay veneno. Nada más, muchas gracias. Y si en algo les ha traído este pequeño espacio de historia y de arte, los invito a que visiten la página de Venenos en el Arte, que se encuentra en Facebook, Cristiano Venenos en el Arte, en donde normalmente subimos cuadros y contamos algunas historias relacionadas con esto y con la toxicología. Nada más, muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto. Hasta la próxima.